Bueno, pues damos la bienvenida esta mañana en los estudios de Onda Regional a Cuca Gamarra. Ella es la actual vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, diputada en el Congreso. Buenos días, Cuca. Bienvenida. Hola, muy buenos días, Joaquín. Aquí a los estudios. Ayer un día intenso, además, en la ciudad de Murcia, una mesa redonda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, un día intenso, sobre todo una tarde-noche intensa a pesar de la lluvia. Y sí, se había organizado por parte de ANAEDE y de la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM una mesa redonda sobre mujeres en el contexto del 8M, y la verdad es que fue un placer participar y sobre todo estar también rodeada de mujeres que mueven el mundo, ¿no? Que al final es lo que tenemos y para lo que tenemos que estar. Un mundo cada vez más complicado, más atravesando esta situación ahora mismo del Golfo Pérsico, que está teniendo su repercusión en esta crisis energética, una crisis energética que está ya en las estaciones de servicio. Probablemente nos llegará a final de mes en la factura del teléfono y que evidentemente va a tener una repercusión inmediata sobre la cesta de la compra. No sé qué le parece. En principio, si repasamos un poco, ustedes han propuesto como Partido Popular una serie de medidas. Por supuesto, ¿no? Es decir, lo primero que hay que hacer, la política tiene que ser para estar cerca de los problemas que tienen los ciudadanos en cualquier circunstancia, y sobre todo cuando ocurren circunstancias o acontecimientos que no estaban previstos, como los que estamos viviendo en estos momentos. Ante contextos cambiantes, tiene que haber política útil para proteger a los ciudadanos en esos contextos. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular y eso es lo que ha planteado el presidente Feijóo en los últimos días, ¿no? ¿Qué son estas medidas? Pues en primer lugar, pensar cómo garantizar el poder adquisitivo de cualquier ciudadano de la región de Murcia o del resto de España que pueda llegar a fin de mes. Esta es la prioridad. El gobierno está en otras cosas. Sánchez está en su supervivencia, pero el Partido Popular está en esa política que protege a cualquier familia, y lo hacemos a través de una propuesta que esperemos que el gobierno lea y copie, ¿no? Porque cuando copia las propuestas del Partido Popular beneficia a los ciudadanos. ¿Qué contempla? Pues una reducción del IRPF a través del mínimo familiar por hijos a cargo, que se incrementaría al doble, la reducción del IVA del 21 al 10% cuando hablamos en estos momentos de energía, hablamos de la gasolina o hablamos de la electricidad, para poder reducir esos costes actuales, y la eliminación del impuesto de generación eléctrica, que al final pagamos en el recibo de la luz todos, y que es el momento de eliminarlo para que esta crisis que estamos viviendo y que va a repercutir de manera directa en los ciudadanos se pueda sobrellevar, ¿no? El presidente de Mercadona ayer, Juan Roig, iba un poquito más lejos y decía que se deje el IVA de los alimentos en el 0%. No sé si es demasiado lejos. Pues mire, eso lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, como consecuencia de la inflación, ¿no? Coincidimos con él, lo hemos planteado y constantemente ha sido rechazado por parte del gobierno. La realidad es que si la inflación está desbocada, lo que hay que pensar es cómo proteger sobre todo a los más frágiles, y eso está en la cesta de la compra y eso está en los productos más básicos, donde hay que actuar y eliminarlo temporalmente para poder afrontar situaciones. Pero tenemos un gobierno, el de Pedro Sánchez, que aparte de no hacer nada, lo que sí que hace es subir impuestos. Hasta 100 impuestos se han subido durante todos estos 8 años, y concretamente todos los que han afectado al final a los más débiles, a los que tienen menor poder adquisitivo y los que les afecta su día a día, porque dinero a él no le falta. En los bolsillos de los españoles sí, pero en las arcas públicas para derrochar y para comprar todos los meses, poder seguir estando en la Moncloa, para eso siempre tiene. ¿Se sentarán con el gobierno a debatir las medidas? Ayer era la oferta que se hacía al término del Consejo de Ministros, de abrir una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales también, para intentar consensuar medidas en este sentido del que estamos hablando, ¿no? De intentar paliar los efectos en la... Nosotros ya hemos planteado medidas, ¿no? Todavía no hemos recibido ningún tipo de llamada. Ahí las tienen, que las estudien, que las analicen y que nos digan si les interesa, ¿no? El domingo hay elecciones. Sí. En este caso No toca en Castilla y León. No sé cuáles son las previsiones con las que parten ustedes, a tenor de lo que marcan las encuestas y de las experiencias que ya hemos vivido en Extremadura y en Aragón, ¿no? Bueno, pues el objetivo es, y yo estoy convencida que los ciudadanos de Castilla y León van a seguir confiando en el Partido Popular. El objetivo es ganar las elecciones y sobre todo poder dar a esa comunidad autónoma tan importante estabilidad, ¿no?
con certezas, como dice el eslogan de campaña, con una política seria y que al final que protege a los ciudadanos en su día a día frente a la pancarta o frente a los eslóganes vacíos y las políticas que estamos viendo de la mano del sanchismo que no llevan a ningún sitio. La realidad es que si hablamos de Castilla y León, la única papeleta que garantiza que el Partido Popular siga estando al frente de esa comunidad autónoma es la del Partido Popular. Por lo tanto, invitamos a los ciudadanos a que sigan apoyándonos como vienen haciendo siempre y sobre todo que tengan claro que nada puede gustar más a Pedro Sánchez que el Partido Popular pues no esté fuerte en esa comunidad autónoma, porque así él cree que gana, ¿no? Pero se equivocaron de estrategia al final. Habida cuenta de los resultados de Extremadura, de Aragón, probablemente los que, insisto, los sondeos de intención de voto facilitan en Castilla y León, se planteó quizás, corríjame, como una estrategia para desgastar al Partido Socialista, forzarle de alguna forma a una convocatoria anticipada de elecciones generales, pero al final los resultados lo que están demostrando es que el Partido Popular sigue ganando, obviamente, las elecciones en esos territorios, pero que ha alimentado a Vox, yo creo que si alguien alimenta a Vox es Pedro Sánchez, que lo retroalimenta un día sí y otro también con el objetivo única y exclusivamente al final de retroalimentarse él, ¿no? En una estrategia yo creo que muy clara y muy evidente, ¿no? Quien debilita al Partido Socialista es el sanchismo, que lo está devorando. Ya no existe el Partido Socialista, seamos claros. Desde que Pedro Sánchez está al frente del partido, no solo ha conseguido que el Gobierno de España esté a su servicio y a sus intereses personales, y ahí están todos los casos de corrupción que demuestran que el interés general le ha importado poco, que han venido al poder para enriquecerse. Estamos viendo cómo en apenas un mes comenzará un juicio contra quien ha sido su número 2 en el Gobierno y en el partido, nada más y nada menos que el que fue su todopoderoso ministro de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos. Se va a sentar en el banquillo ya, es decir, en el Tribunal Supremo por corrupción, por tráfico de influencias, porque el Ministerio de Fomento, en vez de dedicarse a invertir en las infraestructuras de los españoles, en el tren, a mantenerlo en condiciones, en las carreteras, a que estén en una situación óptima para que las podamos utilizar los españoles, se dedicaban a llevárselo. Es decir, a robar el dinero de todos, ¿no? Eso es lo que ha hecho el sanchismo. Pero esto también no solo han utilizado el poder para eso, sino que han necesitado utilizar el Partido Socialista, que ya no existe. Por lo tanto, al Partido Socialista hace mucho tiempo que quien acabó con él fue Pedro Sánchez, ¿no? En las urnas lo que están dejando claro es que la alternativa, y la única alternativa, es el Partido Popular, ¿no? Es el Partido Popular, el proyecto de futuro que tenemos para España y que más pronto que tarde permitirá que Alberto Núñez Feijóo pueda dar la vuelta a la situación que hoy tenemos en España y tengamos un gobierno del que nos sintamos orgullosos. Que sea a costa de negociar con Vox. Por cierto, las últimas declaraciones estos días en campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo, en esos momentos que está interviniendo en Castilla y León, está endureciendo el discurso frente a Vox. Ayer llegaba a acusar hasta de falta de patriotismo a Vox, ¿no? Que es un eslogan que se utiliza por parte de... Es que hay una realidad, ¿no? Se han endurecido las relaciones, ¿no? No, hay una realidad, ¿no? Es decir, ha habido elecciones en Extremadura, ha habido elecciones en Aragón y hemos visto cómo en Extremadura a día de hoy no hay gobierno y han tumbado un gobierno votando con el Partido Socialista. Yo estoy convencida que los extremeños que votaron a Vox no estaban votando un bloqueo a que el Partido Popular gobernara una comunidad autónoma después de que el Partido Popular obtuviera en Extremadura nada más y nada menos que un 43%, ¿no? Luego, por tanto, cuando uno bloquea la configuración de gobiernos en las que es lógica una negociación, pero tiene que haber una negociación responsable y ha habido tiempo para ello, pues evidentemente no está actuando con responsabilidad ni con patriotismo. Esperemos que rectifiquen y que más pronto que tarde pues Extremadura pueda tener el gobierno que han elegido los extremeños. Y es claro que la presidenta que han elegido es aquella a la que han apoyado con un 43% de los votos. Es que hablamos de un porcentaje que deja muy claro y de una manera muy contundente cuál es la voluntad de los votantes. Y cuando eso se bloquea, realmente tú no estás actuando en defensa del interés general, ¿no? Con patriotismo, si lo que es digamos el lenguaje que se utiliza ahora, sino que al final estás bloqueando e impidiendo gobiernos. ¿Y esto a quién favorece? Pues al final quien favorece es al sanchismo, ni más ni menos, que busca la inestabilidad como un contexto en el que sobrevivir, ¿no?
porque a río revuelto, pues al final el que gana es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que bueno, pues hoy una entrevista que publica el digital.es, un presidente del gobierno que alude a que, preguntado por un posible adelanto electoral, justifica con que su voluntad es mantenerse hasta el año 2027. Él esgrime dos razonamientos. Dice, por un lado, que los fondos europeos, la gestión termina el 31 de diciembre de este año, y que por otro lado, ahora mismo, el gobierno de España está garantizando, digamos, una estabilidad y una seguridad jurídica para determinadas inversiones. Las legislaturas son de 4 años, así lo establece la Constitución española, y por tanto el Gobierno de España manifiesta de nuevo, una vez más, no sé, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán pues en el año 2027. Es la voluntad del presidente del gobierno, Cuca. Hablamos de un presidente del gobierno que perdió las elecciones, un presidente del gobierno que ya lleva casi 3 años de legislatura y que no tiene unos presupuestos, que es incapaz de aprobar unos presupuestos. Un presidente del gobierno que es incapaz de aprobar leyes en el Congreso de los Diputados. Esto no es gobernar, esto es sobrevivir. Única y exclusivamente resistir en la Moncloa porque tienes una agenda judicial que no puedes soportar y que te lleva a que hablábamos de Ábalos sentado en abril en el Tribunal Supremo, pero vamos a ver también al hermano del presidente sentado por corrupción en otro banquillo en Extremadura, y estamos viendo toda una instrucción que señala a su mujer por 5 delitos cometidos, muchos de ellos en el propio ámbito de Moncloa, ¿no? Y vemos informaciones en las que se nos hablan últimamente de la colocación de la pareja de un ministro o de cómo hay informaciones hoy que hablan de la presencia de armas. Evidentemente esto no es gobernar, esto es resistir. Repetimos, es que España no puede estar sin presupuestos. La región de Murcia no puede estar sin los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque son los presupuestos generales del Estado los que conllevan una planificación en inversiones que esta región necesita. Luego, por tanto, esto es insostenible. Que él haya decidido alargarlo todo el tiempo posible, pues es evidente que lo está haciendo. Y además que todos sus socios se lo permiten, que son tan responsables como él, y que además ya están experimentando cómo no solo cae el Partido Socialista, sino que todo lo que se acerca al sanchismo se corrompe igual, es corrosivo, y por tanto ese efecto lo van a tener todos. Pero evidentemente son conscientes de que nunca tendrán un presidente del gobierno tan débil y que con tan pocos compromisos y sin ninguna línea ética y moral para gobernar, como para intentar conseguir de él todo lo que puedan en interés de esos partidos minoritarios o de proyectos independentistas o separatistas que no en el proyecto común que es España ni los españoles. A Pedro Sánchez los españoles le importamos nada. No le importa lo que le pase a cada familia, no le importa el problema de la vivienda, no le importa los problemas para llegar a fin de mes. Lo ha demostrado hasta ahora, él está a otras cosas, que es única y exclusivamente a sus defensas. Otro asunto que me ha llamado la atención de esa entrevista ha sido el modelo de financiación autonómica. Dice Pedro Sánchez, le vamos a escuchar, que la voluntad es que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados la propuesta de reforma de financiación autonómica, algo de lo que penden evidentemente también las finanzas de esta región, para que sean ustedes, en el ámbito, en la esfera de los partidos políticos, de los grupos, en este caso del Congreso de los Diputados, los que pacten un modelo de financiación ante, yo creo, y esta ya es mi visión, no lo dice él indirectamente, de la imposibilidad de que sean los territorios, las propias comunidades autónomas las que se pongan de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. ¿Sería esa la solución, quizás, un pacto de Estado de financiación autonómica entre los grandes partidos? Es que ya no existe otro gran partido. Solo está el Partido Popular como un partido constitucionalista y un partido que defiende los intereses de todos los españoles. Pedro Sánchez es un cínico y un mentiroso. A estas alturas nadie puede creerse, después de 8 años donde todo está basado en el privilegio y las concesiones a aquellos a los que depende, a cambio del interés general de todos, que paguemos todos, a cambio de que haya españoles de primera y españoles de segunda, que él va a cambiar. Porque lleva 8 años haciendo lo contrario. Esto lo dice hoy, porque está en elecciones en Castilla y León. Ni más ni menos, pero ya no engaña a nadie. Porque los acuerdos con quien ha pactado una financiación privilegiada para Cataluña es con Esquerra Republicana de Cataluña, exclusivamente, fuera del marco que está perfectamente establecido del Consejo de Política Fiscal y Financiera o del marco parlamentario.
hoy dice esto porque cree que le interesa en la recta final de unas elecciones donde evidentemente una de las comunidades autónomas que más perjudicada sale de ese modelo de financiación que plantea, que es única y exclusivamente de privilegio para el independentismo, pues es Castilla y León. Y cree que así puede convencer a algunos a estas alturas. Otra de las comunidades autónomas que sale especialmente perjudicada es la región de Murcia. Y España lo que necesita es un presidente del gobierno que no esté pensando en sí mismo, como hace Pedro Sánchez por la mañana, por la tarde y por la noche, y que miente constantemente para ver si todavía hay alguien que se puede creer algo de lo que dice, y que haya un presidente como Alberto Núñez Feijóo dispuesto a defender a todos los españoles por igual. Porque evidentemente el modelo de financiación es un modelo no de territorios, es de ciudadanos, porque todos los españoles, los que viven en la región de Murcia, los que viven en Galicia, los que viven en La Rioja, los que viven en Cataluña, tienen derecho a una financiación que les garantice el acceso a los servicios públicos en términos de igualdad. Y para eso se necesita una financiación justa, una financiación equilibrada, y eso es lo que defiende el Partido Popular aquí en la región de Murcia y en cualquier punto de España, defendiendo un modelo para todos. Ese modelo de financiación, el único que lo va a poder garantizar es Alberto Núñez Feijóo desde el Gobierno de España. Hasta ese momento, todo lo que diga Pedro Sánchez es absolutamente mentira. ¿Por qué? Porque luego los hechos son los contrarios. Que hoy diga esto responde a que el domingo hay elecciones en Castilla y León, y en Castilla y León sería una de las comunidades autónomas que más perjudicada saldría de ese modelo que ya está impulsando a cambio de que los independentistas le garanticen un mes más, 2 meses más, 3 meses más en la Moncloa. Salimos fuera, echamos un vistazo a Bruselas. ¿Defendemos la legalidad internacional o aceptamos un nuevo orden mundial? A ver, creo que la legalidad internacional está ahí, y evidentemente nosotros no solo la aceptamos, la defendemos, pero también tenemos que ser conscientes de que nos estamos moviendo ya en escenarios muy diferentes. Y la clave de todo ello como país no es ir haciendo, entre comillas, la guerra por nuestro lado, al margen de las organizaciones a las que pertenecemos, buscando constantemente Pedro Sánchez adversarios a los que enfrentarse por un rédito político, que es en lo que él aspira, ¿no? Él está pensando única y exclusivamente en eslogans, en pancartas para campaña, y no, al final, en una política seria, responsable, que se alinee con los aliados de los que formamos parte, ¿no? Y la última cuestión, no me eche la culpa luego si pierde el tren, así que vamos a terminar ya. El tema y el clima de la polarización, usted participa habitualmente en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, en esas sesiones de control al gobierno. Ese clima de crispación, de polarización, de enfrentamiento, ¿no cree, Cuca, que está provocando una desafección de los ciudadanos? Que no están conformes con lo que ven cada miércoles, esta semana no, por las elecciones de Castilla y León. Evidentemente los españoles aspiran a otra política distinta, y eso es a lo que aspira también el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Hoy en España, tras las últimas elecciones que Pedro Sánchez perdió, en vez de asumir Pedro Sánchez el resultado de las urnas, decidió conformar una mayoría negativa desde el punto de vista parlamentario, única y exclusivamente para conseguir una investidura, no para gobernar España. Porque una debilidad parlamentaria, es decir, una ausencia de un respaldo parlamentario para aprobar leyes, una incapacidad en aprobar unos presupuestos generales del Estado. Hoy en España tenemos unos presupuestos generales del Estado que son de la pasada legislatura, que ni tan siquiera ha aprobado este Parlamento. Lo que hacen es bloquear la posibilidad de que haya política en el sentido que los españoles necesitan. Y hoy, por la situación que vivimos en el contexto internacional, etcétera, es cuando más política se necesita, de verdad, para proteger a los ciudadanos. Pero, sin embargo, Pedro Sánchez está en las antípodas de todo esto. Y lo que ha generado, para intentar tapar esa incapacidad, es la máxima polarización posible, ¿no? Esta legislatura empezó con esa famosa frase que para mí es la que hay que desterrar de la política española, y eso es a lo que aspira Alberto Núñez Feijóo, y es: vamos a levantar un muro entre españoles. Españoles a un lado y al otro lado. Y eso es lo que marca ese ambiente de polarización que promueven desde el propio gobierno, ¿no? La próxima legislatura, con un presidente del gobierno del Partido Popular como es Alberto Núñez Feijóo, volverá a España esa política de Estado, esa política de madurez que necesitamos para afrontar lo que hoy tenemos por delante.
Fíjese, vivimos momentos muy complejos y, sin embargo, no existe ningún tipo de comunicación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, porque el presidente del Gobierno no llama para nada al líder de la oposición ni para informarle. Hablemos de la máxima actualidad. Hoy los españoles no sabemos qué está haciendo una fragata en el Mediterráneo y tenemos derecho a saberlo. Y tenemos derecho, y es la obligación del Gobierno, informarnos. Y sin embargo ha dicho que ya irá dentro de 15 días al Congreso de los Diputados y que ya nos explicará, lo sabremos antes por los medios de comunicación, por las investigaciones que vosotros hagáis o por lo que nos informen otros países en relación a España. Eso es lo que estamos viviendo y eso evidentemente alimenta un clima de polarización y de crispación que Pedro Sánchez considera que le beneficia. Y como cree que le beneficia, lo alimenta. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, gracias por compartir minutos esta mañana aquí en la Radio Autonómica. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, buen viaje, buen regreso a Madrid.